So we're going to start recording. Hello, everyone. Welcome to our news bulletin for January 17. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 17 de enero. Como siempre, por favor, si pueden poner el nombre de su niño y el grado para revisar la asistencia, y por ahora si se mantienen en mudo para así paso más la información rápido y luego seguimos con nuestra presentadora de hoy. So if you can please mute your microphones for now, and so that I can move quickly with the information from our school, and then we can interact with our guests. Our special guest is our Director of School Culture, Ms. Mary Hackett. So the agenda for today, we talk about important dates, attendance reminders, forms, high school news, athletics, and school culture is what we're going to go over today. La agenda de hoy, fechas importantes, vamos a hablar sobre la asistencia, formularios, información de secundaria, atletismo, y claro, entramos a nuestra presentación de hoy, que es importante. So dates tonight at 6:30, we have a high school family town hall. This is so important for everybody who has a child from 9th to 12th grade. To come in. We're going to divide you into different Zoom rooms, and where you're going to get information directly for your grade. And it's another fun way also to interact with other families from your grade and learn how to best support your child for the rest of the year. So very important meeting. Please make every effort to attend. If you're in transit, you can connect with us. Again, this is all via Zoom, but we really would love for you and your child to participate in this town hall. January 23rd and 24th remember, it's that ELA interim assessments. And this is a way for us to track to see how the kids are doing, so that when the state test comes along, our kids are ready. So very important for you to keep those dates in mind so that they have good attendance. We have our Black History Month is February 5th and 5:30, and we'll talk more about that. There's no classes for students. And February 6th is Advocacy Day for parents, and the midwinter recess, that there is no school, is February 19th to the 23rd, just so that you keep it in your calendar. Hoy a las 6:30 hay una reunión muy importante para los padres que tienen niños en secundaria. Así que si su niño está de 9 a 12 grado, no falte, por favor, esta reunión en Zoom, porque damos mucha información importante por grado que le va a beneficiar mucho para usted estar bien en conocimiento de cómo apoyar a su niño por el resto del año. El 23 y el 24 le recordamos que son evaluaciones para artes del lenguaje de los niños de intermedia. Y de nuevo, estas evaluaciones se hacen siempre preliminares para asesorarnos de que estén bien fortalecidos, cosa que cuando toman el examen estatal están listos. El 5 de febrero le recordamos que es la celebración del mes de la historia afroamericana. No hay clase de este día para los estudiantes, porque es Día de Desarrollo Profesional, eso cae un lunes, pero sí esperamos que estén todos y vengan, y les voy a hablar más de eso al siguiente. El 6 es Día de Abogacía para los Padres, hablo más al siguiente, y la fecha de receso de invierno, que no hay escuela, es del 19 al 23 de febrero. Okay, so let's talk about attendance. I just wanted to bring back the attendance ladder to you guys to just remember what the target is, what is on track. And just want to let you know that our middle school is going to celebrate our students who maintain a 96% percentage of attendance, so that they are good. So of course we want to move into impressive and perfection, but we know with being sick and all that stuff that is going on around, we're just aiming for good. And so what can you do? So very important to talk to your child about the importance of going to school every day on time. Help your child maintain routines such as getting a good night rest. Trying to not schedule any non-urgent medical appointments during the school day. So if your child is sick,
please connect with your child's teacher to get resources and materials to make up the missing work. And you may also ask to connect to the student's Google Classroom. So many of the things are posted on Google Classroom. So if you have access to Google Classroom, you can help out your child to make sure that they're on track. Because remember, one day that your child is absent from school, it's equal to 6 hours of instructional time that is lost. There's no way a teacher during a tutoring session that is 40 minutes going to cram 6 hours of instruction. So it really it's important for your child to be in school. Muy importante, estoy tratando de recordarles sobre nuestra escalera de asistencia y qué es lo que está mal, está extraviado, si está en riesgo o si está en donde tiene que estar. Y en sí, en la escuela, aquí en la escuela intermedia, están celebrando el mes que viene todos los estudiantes que han mantenido un 96% de asistencia. Eso sí que estar bueno, claro, quisiéramos que fuera impresionante como un 98% o en la perfección, que sea 100%, pero sabemos que a veces no se puede alcanzar con estos virus que están manteniéndose por ahí. Pero lo que podemos hacer como padres es hablar con nuestros niños, especialmente los mayores, sobre la importancia de ir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. Ayudar a su hijo a mantener rutinas como dormir siempre a la misma hora. Aún sabemos que los fines de semana y después de todo este tiempo que tuvieron de receso, ellos a lo mejor están dispuestos su cuerpo a no querer dormir a la misma hora, pero entre más ellos tengan esa rutina de dormir siempre a la misma hora, aún los fines de semana, pues lo va a ayudar a regular el tiempo, la cronómetro que tenemos interno. Trate de no programar citas médicas que no sean urgentes durante el día escolar, así que sea cita con el médico, del dentista, lo que sea durante días que no tenemos como clase, como decir, en desarrollo profesional o cosas por el estilo, porque en verdad los afecta. Y si van a estar un tiempito afuera, pues que sea durante ese tiempito y luego regrese a la escuela. No tome todo el día completo por una hora que tiene fuera con el doctor. Si su hijo está enfermo, por favor comuníquese con el maestro de su hijo para obtener recursos y materiales para completar el trabajo que le falta. Y también puede usted pedirle a su maestro que la conecte con el aula de Google, que es la plataforma, recuerden, donde muchos de los maestros ponen información de las tareas y ahí usted así lo puede ayudar para que no se atrase tanto, porque recuerde que un día que su niño se ausenta, sí está perdiendo 6 horas de instrucción. O sea que es imposible que su niño en unas 45 minutos que tenga de tutoría al día siguiente pueda el maestro enseñarle 6 horas. Es imposible. Entonces, y también a sus niños le va a ser muy difícil después volverse a poner al día. Así que es muy importante, por favor, que lo ayude. Other things that you can do is to make sure your child is not missing class because of challenges with behavioral issues. If there's something that is going on at school that you don't know, so it's a good way to find out. And of course, just remember that you can always count on us to make sure that we mediate. We always want to make sure that our children feel like they belong, and that's very important for us. So don't let it be just contact us because we want to make sure that whatever issue needs to be addressed, that we do that. And if problems, contact your child's advisor or dean, and they're able to help. Another thing is to monitor ALMA and seek help from teachers when necessary. And I just, for those who haven't had ALMA, in a while, I have the test student, for example, here. And remember that in overview, you have what the name of the class, the name of the staff member, the teacher, as well as how is the child doing. It's very important for you to track how your child is doing. Also, NALMA is the report card. So here's, if you haven't seen your child's report card or tracking things, graduation, for example, for high school, you have to have 44 credits to graduate. That's another way for you to check to see how is my child doing, if my child is on track for graduation. So
Or if your child is in 8th grade or 12th grade, do I have any fees for graduation? So, and how do I pay them? Because all that is paid in here via Alma. And if you're not connected to Alma, please make sure that you let us know. And again, through Alma, you can connect with your child's teacher. So here's where you have the name of the teacher, and that can help you, send them an email and connect with them. At the middle school, of course, the best way is to connect via Class Dojo. So the other thing is to stay on top of your child's social context. And remember that we did a presentation, and right now it's on YouTube before we went on break, and talking about establishing contracts for social media. And if you want to look it up on our YouTube channel, fast forward to minute 21:19, because that will help you to finding ways or strategies if you haven't taken a look at that, because peer pressure can lead to skipping school, while students without many friends can also feel isolated. And again, we want to make sure that all our children feel like they belong and find ways to belong. And so very important. And we're going to talk more about finding those supports for your child next time, in the next half hour. The other one is to encourage your child to join meaningful after-school activities. We'll talk more about that later. And if you notice that your child is showing signs of anxiety, remember that for 13 and up, we offer Talkspace, which is a platform where your child gets connected with a therapist, and it's all completely free. So the school pays for all these services for 13 and up. So, muy importante también para ayudar con su niño con la asistencia es asegurarse de que no vaya a faltar por asuntos de conducta. O sea que nosotros siempre queremos que si hay algún problema, que usted se comunique con el consejero de su hijo o con el decano de disciplina. Se puede conectar conmigo también. Porque lo que siempre queremos es que todos nuestros niños se sientan que pertenecen, que les gusta estar en la escuela, y por eso cualquier cosa que usted vea, no lo deje que, bueno, a lo mejor vamos a mirar. No, de una vez hable, porque así nosotros podemos mirar si en verdad hay algo que nosotros podemos hacer o si es algo que en sí no es, es algo que el niño mismo puede solucionar. Entonces, es importante que se comunique con nosotros. Otro es monitorear en Alma, y recuerde que en Alma está en la parte aquí de resumen, está el nombre de la clase, debajo está el nombre del maestro, el grado que ha recibido, y esos grados se van actualizando cada rato. O sea que si está bajo, pues es posible que su niño no ha entregado alguna tarea, algún proyecto, y recuerde que estamos a finalizar del semestre. O sea que es muy importante que el niño esté donde tenga que estar. Y si su niño está en secundaria, recuerde que aquí está que indica cuántos créditos ha acumulado, y para graduarse necesita 44 créditos. O sea que es muy importante usted ver cómo está, si su niño está encaminado o no. También puede mirar la asistencia, cuántos días si está faltando. Recuerde, rojo es que está ausente, amarillo es que está llegando tarde, y verde que está presente. So that was the other thing, was you can track attendance to see if your child is coming in late, or red is absent. So it's another way to have those conversations with your child. Otra cosa es que nos diga cómo están sus registros, si se cambió su teléfono, mantenerse al tanto de los contactos sociales de su hijo. Vamos a hablar mucho más adelante sobre todo esto, pero en cuanto a los contactos sociales, de cómo mantener expectativas claras, tuvimos una presentación en diciembre. Si no la vio, está en nuestro canal de YouTube, y usted puede irse adelante hasta el minuto 21, segundo 19, y ahí usted va a poder ver nuestros consejos de cómo ayudar a su niño a tener buenas relaciones, si es que está teniendo comunicación con otros en línea. Porque por presión de grupo puede ser que lo lleve a faltar a la escuela, y nosotros es muy importante que ni su niño tenga ninguna presión, ni tampoco que se sienta aislado. También anime a su hijo a participar en actividades extracurriculares, y recuerde que nosotros tenemos esta plataforma que se llama Talkspace, donde su niño puede hablar con un terapeuta por texto diariamente, cuantas veces quiera.
y también por video chat. Así que, por favor, si su niño tiene 13 años en adelante, la escuela está pagando por este servicio, así que si lo necesita, por favor, úselo. The other thing is just a reminder about forms. Remember, on our website, we have these forms, and you just go to inwoodacademy.org, families and forms. And the second one, we have digital, the ways for you to let us know if you need a new it has in English and in Spanish. You have an excuse absent, MetroCard replacement. You want to update your information. You want a pupil verification letter. You know, that's letters for from the school. If you want your child to leave early because you couldn't get any other time for the doctor appointment, or a replacement for an ID. Those are all the ways are here. Aquí son, por ejemplo, todos los formularios que usted puede hacer. Recuerde, para si es que está, va a estar ausente, y ahí puede poner todas las, la carta del médico que lo está excusando. Si, por ejemplo, perdió el MetroCard y necesita un reemplazo, ahí es que nos comunica. O si usted cambió su teléfono, por favor, ahí lo actualiza. Si quiere una carta de la escuela, ahí es donde usted nos pide, hace la selección. Un formulario de salida temprana porque no pudo conseguir otra cita y le tocó salir más temprano para ir al médico. Ok, entendemos. Por favor, hágalo ahí, nos informa. Y si quiere un reemplazo de identificación del estudiante, de nuevo, solo lo selecciona y luego le llena esto, dice intermedia, secundaria, y al final, después de tomar la foto de la excusa médica en su teléfono, pues la busca en sus archivos y la descarga aquí. Es así como funciona. The thing that I'm excited about is for tonight, we have our town hall, and again, it's with the high school leadership team, and there will be some teachers there. You're going to learn a lot of things, especially if you're a senior, what the next steps are, graduation events, but also for every grade level, you're going to be divided into different rooms via Zoom, and you will be learning what you need to know, and you can ask questions as well. So very important for you to join with your child to this town hall, so you know what to expect for the rest of the year. Muy importante esta reunión que tenemos hoy por Zoom. Este es el meeting ID. Yo se los vuelvo a mandar por correo electrónico y por texto. Y es hoy a las 6:30, por favor, no falte, muy importante que vaya con su hijo, se conectan los dos y no están en el mismo lugar, pero sí vas a ver, lo vamos a dividir en salas por Zoom. Una sala para 9º grado, otra para 10º, otra para 11, otra para el 12, y de acuerdo al grado le damos información que le corresponde. Muy importante, si su niño está en el 12 grado, van a tener mucha información también sobre eventos de graduación, y es por eso que le recomendamos a todos ustedes que no falten a esta reunión. Also important that goes along with ALMA, which is we're in the final week of semester 1 at the high school. So any outstanding assignments and assessments must be completed today. So again, if when your child gets home, if they're still missing and you're still checking and all this stuff, or if you check right now, please connect with your child right away to stay at school. There is after school tutoring, remember, so that they are on track. The Regents exams are just 2 weeks away, and so that's why preparation has been available to students since November. And so please encourage your child to attend our tutoring after school. And students who must take the exam, this Regents exam, they received an email. It was sent to the student account as well to the parent account. So please, if you have any questions, ask the academic advisor so that your child is ready for those Regents. And because without those Regents, they will not be able to be on track for graduation. Same thing with Apex. If your child needs credit recovery, back in February, they're going to start a new session. So please make sure that you know where your child is at. And that's why it's so important for you to attend the town hall tonight.
Le recordamos en alineación con Alma, esta es la última semana del semestre 1 en la secundaria. Eso quiere decir que usted, si se revisa Alma y se da cuenta de las notas que tiene, se va a dar cuenta de que es que si tiene la nota baja, es de seguro que le falta algún proyecto a entregar, alguna tarea por terminar. Y hoy es el último día de completarse. Así que es muy importante que si usted se está chequeándolo y está viendo que está abajo, pues entonces para que por favor le diga que complete esas tareas, entregue esas tareas y para que se ponga todo el día porque queremos que termine bien para el semestre 1. La otra cosa es que faltan 2 semanas ya. Estoy empezando el contar de cuántas semanas para los regentes desde noviembre, pero es importante recordarlo porque tenemos la tutoría disponible para ellos después de la escuela. Así que anímelo que por favor coge esta tutoría. La razón por qué su niño está tomando este examen de regentes en enero es porque no pasó bien el anterior. Y esta es una otra oportunidad para ellos de tomarlo bien y sacar su buena nota porque necesitan un mayor de 65% para pasar. Y pasan ahí 65 es raspado. O sea que queremos es que llegue a 80 para que esté bien preparados para la universidad. O sea que por favor que tome bien su examen y aprendan todo lo que tienen que aprender. Recuerde que si su niño tiene que tomar este examen, ya le mandamos hace rato un correo electrónico a su hijo, a la cuenta estudiantil, al igual que a usted. Y si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con el consejero académico de su hijo. And this is, we have been sharing before, the Regents examination schedule. You have this again, but I just wanted to remind you again that there is mock-up exams, previous exams actually. So if you go here, I don't know, I'm just going to go pick one, and they have a model response set, and it just show you what the questions looks like and what, what the answers are. And so that you can, do a sample of what they're supposed to do in those tests so that everybody wants them to do well and learn the concept. So if there is something that they're missing, well, then go and look at these tests because they have them online. They want them to do well. We want you to do well. So it's no mystery. It's just a matter of learning and sitting down and learning those concepts and practicing those concepts. And this is the examination preparation schedule for the Regents. De nuevo les recuerdo, este es el horario de los exámenes de regentes que ya debió haber recibido si es que su niño le toca y si le toca en la mañana o en la tarde o en ambas horas. Y también está aquí que son, les recuerdo que son exámenes que ya han tomado antes y cómo usted lo puede encontrar. Por ejemplo, pongo un modelo de respuesta y ahí dicen cuáles son las preguntas y cómo se responde y cómo debería hacerlo. Son muchos ejemplos para hacer las cosas, cosa de que su niño esté haciendo todo muy bien, porque queremos que aprenda en sí cómo es que tiene que responder y todo. Así que hay formas de que su niño se ponga y practique en casa si es que se le hace algún difícil de que esté con nosotros practicando estos exámenes con nosotros. Aquí está el horario de prácticas de estos exámenes, como ve, es de 3:35 a las 5:05 casi siempre o hasta las 4:35. Entonces, ahí está el horario que ya se ha mandado varias veces. Okay, move on to middle school. I just want to let you know that since the beginning of the year, we're getting the kids back on track, making sure that they are warm and cozy. I do see some kids with Crocs. Please make sure that your child has good shoes, especially because of how the streets are. We don't want them to fall down, slip and fall, or just freeze their feet. But we want them to have fun. And they had this assembly time and they did a lot of quizzes through assembly. So it's another fun way of learning. It's also enrollment season for us. So remember that we have our open house tomorrow
from 9 to 10 a.m. here at the middle school. So please share with your friends that this is an opportunity to join our family. And as always, it's better if they start in 5th grade. 5th grade has so many amazing things we have the other partnerships like City Step. It's only in 5th grade that our kids get a special dance classes, and those are from professional dancers. And 5th grade is also when we have Project Mori, and it's a great way for us to get our kids ready for middle school, for 6th grade and up. So great opportunities also with PSW, like every Tuesday, they're going to be, they call it Team 5 to the library. So they go trips to the library and getting them excited about reading. So please encourage others to come and join us, because it's better if you recommend other families than if we don't know where they're coming from. So, you can help us enlarge our family. La otra cosa que le quería decir es que nuestros niños de intermedia han estado divirtiéndose empezando el año, y estamos dando muchos incentivos para que vuelvan a hacer lo que tengan todo, poner en rutinas. Esto es una asamblea mientras estaban divirtiéndose y con sus camisetas y todo que les damos por sus casas. Pues entonces ellos están aprendiendo a tener esa camaradería y a tener les hacen quizzes verbales, pero en forma muy divertida. Lo que sí les recuerdo en la escuela intermedia que he notado es que a veces están viniendo ahorita que está en días fríos con sus Crocs, y eso son con agujeros, y eso sus piecitos se están congelando. Así que por favor fíjese cómo se está viniendo. A veces uno de mamá no se da cuenta, se preocupa por lo demás y no da cuenta los zapatos de nadie. Pero fíjese de que su niño tenga su zapato bien cerrado, porque de nuevo está volviéndose bastante frío afuera. Y recuerde también que mañana es nuestra puerta abierta en persona. O sea que abrimos nuestras puertas para a nuevos padres, y quinto grado tenemos muchas cosas para quinto grado. En quinto grado es cuando se ofrece la clase especial de baile. También en quinto grado tenemos Project Mori, y muchas actividades también después de la escuela. Aquí, por ejemplo, los de quinto grado que están en PSW tienen el equipo quinto y se van todos los martes, por ejemplo, a la biblioteca. Tienen cosas específicas que son solo para quinto grado, y ayuda muchísimo para establecer esas buenas rutinas de lectura, y que todos hábitos estén bien formados, que vayan de acuerdo a nuestros valores. Así que ayude a otros a que entren de una vez, y es mejor si usted recomienda a otras familias que ustedes conocen, para agrandar nuestra familia, a que si vienen personas que no conocemos, eso ayudaría mucho a nosotros. The next thing is our Winter of Soul celebration is February 5th. And again, it's Black History Month. And you may order your Winter of Soul shirt. So let us know. Those who participate, if your child is performing, of course, we're going to give you your child a free t-shirt. And we do have some kids who are dancing, some kids who are presenting poems. So this is a great way for your child to showcase their talents, and also as well for you to learn about our ELA and our curriculum. So please come full force and support our kids and their learning. Esta presentación de Invierno con Espíritu es en honor de la historia afroamericana, pero es una gran oportunidad para nosotros de mostrarle a usted lo que nuestros niños están aprendiendo en el artes del lenguaje, también en arte en sí, y van a ver nuestros niños bailar, nuestros niños que están recitando poesías, y es un lindo momento de compartir y de apoyar a nuestros niños en la educación. Así que por favor póngalo en el calendario.
And then the 6 is the advocacy trip to Albany. Again, big thing for us is advocating. So we're asking for rental assistance because we have to pay for rent. So that money, other schools, they don't have to pay for rent. Even charter schools don't have to pay for rent. But the law, after advocating, it just took on helping from a certain time on, and we're already funded, so we got out of the bucket of getting help. So we really need your voice, parent voice, and to go and speak with our elected officials. And we'll be leaving at 6 a.m. Getting to Albany at 9:30, and they have breakfast, the presentation, lunch, snacks, and then you'll be meeting with the elected officials, and then we'll leave the Capitol at 2:30 and come back here by 5:30. So we're looking for like 15 parents. So please join us. Let me know if you're interested in coming, or let our family council leaders, Carmen Pichardo, or advocacy leaders, Saudi Reyes, know, so that you can join us. Anybody from the family council. Este es nuestro paseo de abogacía hacia Albany, que ya viene el 6 de febrero, y lo que vamos a pedir es que por favor no tengamos que pagar por arriendo, porque el gobierno cambió la ley de que sí daban ayuda para pagar el arriendo a las escuelas charters como nosotros, pero no incluyó a las que fueron fundadas antes de cierta fecha, y nosotros nos quedamos por fuera porque fuimos fundadas mucho antes que pasó esta ley. Entonces lo que estamos pidiendo es que por favor el dinero que estamos pagando para el arriendo vaya en verdad directamente a nuestros hijos. Así que por favor hable, si puede venir con nosotros, es desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, que va a tener desayuno, almuerzo, merienda, va a tener una presentación allá en Albany, va a hablar con los políticos, y en sí queremos su voz, es muy importante. Así que por favor, comuníquese con cualquier persona del Consejo de Familia que está representando el equipo de abogacía, con nuestra directora de presidente del equipo, Carmen Pichardo, o Saudi Reyes, o cualquiera de los padres del Consejo de Familia le pueden dar información, al igual que yo. And as a reminder, we have our book club on Thursday. Le recordamos, el jueves tenemos nuestra club de lectura, How to Talk to Teens, so teens will listen, and listen so teens will talk. Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y escuchar para que los adolescentes hablen. And we have a brain series on the 22nd. And we start with the iReady series starting the 24th. También tenemos la serie sobre el aprendizaje y el cerebro, muy importante que no lo falten el lunes que viene. Y luego empezamos una serie sobre cómo usted puede ayudar a su niño a través de iReady, que es una de nuestras plataformas. And as always, please connect with the Inwood Blazers for any information that you may need in terms of athletics, so that you can get tickets and participate in games, support our kids, and just you will get to know their schedule and everything that is happening this week. They have all the events when they're at home or they're at some other school. So, muy importante, ahí tenemos la página, tiene toda la información de los equipos, cuando están jugando dentro de nuestra casa o cuando están fuera de nosotros. So, that's it for me, and I'm going to stop sharing, and actually, I'm going to let Ms. Hackett start the presentation for that, and Ms.